En lo profundo de las selvas africanas habita un gigante que combina fuerza, inteligencia y sensibilidad de una forma que desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo animal. Es el gorila. Y hoy vas a descubrir 10 datos sorprendentes, desde su increíble cercanía genética con nosotros hasta su compleja vida emocional. Empecemos por lo que nos une. Somos prácticamente familia. Los simios se dividen en dos grupos: los simios menores, como los gibones, y los grandes simios, como el chimpancé, el bonobo, el orangután y, por supuesto, el gorila. Este último comparte el 98,3% de su ADN con nosotros. Sí, escuchaste bien. Somos sus terceros parientes más cercanos, después de los chimpancés y los bonobos. Y esa proximidad se refleja en sus emociones, en sus comportamientos y en sus vínculos sociales. Si ves a un gorila con sus músculos de acero, podrías pensar que es un depredador feroz, pero en realidad es vegetariano. Un gorila adulto puede devorar hasta 30 kilos de vegetación en un solo día, dándose un festín con brotes tiernos, tallos de bambú, frutas dulces y cortezas. Pero aquí viene lo más curioso: casi nunca verás a un gorila bebiendo agua de un río. ¿Cómo lo logran? Obteniendo todo el líquido que necesitan del rocío de la mañana y del agua atrapada en las plantas suculentas que eligen. Hablemos de liderazgo. Cada grupo de gorilas, llamado tropa, tiene al mando a un macho dominante, el famoso espalda plateada. Al alcanzar la madurez, alrededor de los 12 años, le crece un pelaje canoso y brillante a lo largo del lomo. Y su autoridad no viene solo de la fuerza, aunque tiene de sobra. Él decide dónde come el grupo, dónde duerme, cómo se mueve. Un líder que gobierna con presencia, experiencia y carácter. Imagínate tener que construir tu propia cama desde cero cada vez que vas a dormir. Los gorilas fabrican un nido nuevo cada tarde. Usan ramas flexibles y hojas para armar una estructura circular, cómoda y segura, ya sea en el suelo o en las ramas bajas. Las crías aprenden este arte observando a sus madres, con quienes duermen hasta los 4 años. Estos nidos son tan distintivos que los científicos los usan como huellas para contar cuántos gorilas viven en una zona sin molestarlos. Durante años creímos que usar herramientas era algo exclusivo de los humanos. Se ha documentado a individuos en libertad resolviendo problemas. Un ejemplo es el de una hembra llamada Lea, que fue observada usando un palo largo para medir la profundidad de un pantano antes de cruzarlo, verificando que era seguro. Otros han sido vistos usando troncos como puentes o apoyos para recolectar comida. No actúan por instinto, planifican, evalúan, resuelven problemas y poseen una capacidad de adaptación sorprendente. La vida de un gorila es un tesoro. A diferencia de otros animales que tienen muchas crías, la reproducción de los gorilas es un proceso lento y delicado. Una madre gorila tiene un periodo de gestación de 8 meses y medio y solo da a luz cada 4 o 6 años. A lo largo de toda su vida, una hembra puede tener apenas 3 o 4 hijos. Esta baja tasa de natalidad es la razón por la que cada nacimiento se celebra, ya que hace que sus poblaciones sean vulnerables ante cualquier amenaza externa. Si hablamos de poder físico, el gorila es el rey indiscutible. Una espalda plateada es aproximadamente 9 veces más fuerte que un hombre adulto promedio. Esa fuerza no viene del entrenamiento, sino de una densidad muscular y una estructura ósea masiva. Pueden derribar árboles pequeños sin esfuerzo. Sin embargo, lo que los hace verdaderamente mágicos es que son gigantes gentiles. Solo despliegan ese poder cuando la seguridad de su familia está en juego, prefiriendo siempre la tranquilidad por encima del conflicto. Seguramente has visto el icónico golpe en el pecho, pero ¿sabías que es un lenguaje secreto? Es una herramienta de comunicación natural. El sonido transmite datos precisos sobre el tamaño y la identidad de quien lo emite y puede viajar más de 1 kilómetro por la selva. Los machos lo usan para establecer su posición y evitar peleas innecesarias. Es su forma de decir: aquí estoy, soy así de grande, manteniendo la paz sin intercambiar un solo golpe. Pero detrás de esa coraza de músculos late un corazón profundamente emocional. Los gorilas experimentan alegría, tristeza y un apego profundo.
Se les ha visto mostrar señales claras de duelo tras la muerte de un compañero, permaneciendo en silencio. Son seres empáticos que se consuelan entre sí con abrazos y caricias. Investigaciones confirman que su vida está llena de sentimientos que creíamos exclusivos de nuestra especie, demostrando que la compasión no conoce fronteras biológicas. Dentro de la misma especie, existen mundos distintos. Los gorilas de montaña viven a más de 4.000 metros en las montañas Virunga y han evolucionado con un pelaje más largo, denso y oscuro para soportar el frío extremo. Mientras tanto, sus primos de tierras bajas enfrentan hoy su batalla más difícil, al encontrarse en un estado de peligro crítico. Sin embargo, hay esperanza. Gracias a esfuerzos incansables de conservación, la población de los gorilas de montaña ha crecido en los últimos años. Los gorilas nos enseñan que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la protección de los seres queridos y en el respeto por el hogar que habitamos. Al protegerlos, no solo salvamos a una especie magnífica, sino que preservamos una parte esencial de nuestra propia historia. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Comparte este video si crees que más personas deberían conocer a estos gigantes extraordinarios.